Ahí estamos ya a punto de empezar nuestra primera clase del Antiguo Testamento y estoy iniciando por compartir estas imágenes y dejándoles saber primeramente que miren nada más, solamente en los Estados Unidos, el 80% de los estadounidenses, ellos afirman que creen en los 10 mandamientos. Ellos dicen, nosotros creemos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, este 80%, hay ocasiones que no puede ni siquiera citar, ni siquiera 4 de esos mandamientos. Si yo pregunto ahora, no te pongas nervioso, pero ¿conoce los 10 mandamientos? Si yo pregunto ahorita, ¿puedes decir cuáles son los 10 mandamientos? ¿De qué tratan los 10 mandamientos? Entonces, si no puede citar 10 mandamientos, quiere decir que está dentro de ese 80% que solamente se sabe 4 de ellos o 5 de ellos. Así que, muchachos, si no se lo sabe, ese va a ser el reto, conocer el Antiguo Testamento en estas semanas. El Antiguo Testamento habla acerca de la vida de Moisés, habla de ese extravagante ministerio de Elías, habla de los sufrimientos ajenos de Jeremías, que él sufría por dolores de otras personas. Lea el libro de Lamentaciones y ahí se va a encontrar una serie de sufrimientos por los cuales pasa el profeta Jeremías. Habla de ese dolor incomprensible que tuvo Job, el siervo sufriente. ¿Por qué sufrió tanto Job? También se encuentran las alabanzas de David, el dulce cantor de Israel, los misterios de la vida de Salomón. Ay, 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 ahí está. ¿Sabe usted que dentro de esto, de esa vida misteriosa que tiene Salomón, es reconocido como el hombre más sabio que estuvo en la tierra, pero le faltó mucha sabiduría realmente? Él vivió una vida basada en la inteligencia humana. Él, lo más impresionante que usted puede leer de Salomón es que tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con Dios. Cuando tiene el encuentro con Dios, esto es lo que sucede, que Dios le concede más allá de lo que él estaba pidiendo. Mas, sin embargo, años después, usted va a mirar a Salomón, véalo bien, que se casa con mujeres extranjeras, mujeres que tienen otra fe, que tienen otra forma de adorar, tiene otros dioses. ¿Y qué es lo que sucede con la vida de Salomón? Que termina destruyendo su fe y empieza a construir altares, a construir un edificio para los dioses. Y lo más triste de la historia es que Salomón, por si acaso usted habrá escuchado de aquellos pleitos que se dieron en el tiempo de los reyes, en el tiempo que vivía Salomón, de esos dioses como Baal, ese dios al cual le ofrecían niños. Mire, Salomón con toda la sabiduría comete uno de los peores errores y ofrece a sus hijos al dios Baal, el hombre más sabio, el hombre que debe haber tenido una revelación con Dios, termina en idolatría y termina quemando en fuego a sus hijos. Al menos 1 o 2 hijos pequeños, él se los ofreció a Moloch. Entonces, es increíble cómo el hombre más sabio, por eso al finalizar dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él había probado todo y se acabó todo. De eso se trata el Antiguo Testamento, es lo que vamos a estar analizando, llevando en nuestro estudio, qué es lo que podemos aprender del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que en la época de Cristo, nadie tenía el Antiguo Testamento como un solo libro. Hay que notar esto. Cada libro tenía su propio manuscrito y un libro extenso como Jeremías ocupaba, vea nada más, un manuscrito
como de 7 a 10 metros de largo. Wow. Para los que están aquí y conocen los pies, de 21 a 30 pies de largo. Por eso eran los rollos. Eso era los rollos como el que te acabo de enseñar ahora. Ese tipo de rollos. Si ese rollo fuera el escrito de Jeremías, podía tener hasta 21 pies, 30 pies de largo. O sea que era muy grueso, muy voluminoso. El judío que entraba a una sinagoga, a un lugar donde ellos adoraban, ellos veían montones de manuscritos. No era un solo libro. Así que ellos estaban conscientes de esas diferencias, por eso hacían su selección de cómo leer los libros. Yo voy a ir explicando esto más adelante. Cuando nace, hermanos, la iglesia, a lo que donde estamos ahora, a nuestro tiempo, de todas las denominaciones que puede haber, nosotros tenemos algo en común, que es que creemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Toda denominación, iglesia pentecostés, bautista, metodista, o sea, toda iglesia evangélica, toda iglesia cristiana, creemos que tenemos un Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo Testamento nos estaba hablando de algo que podía venir. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús como el Mesías y Jesús viene a presentarnos un nuevo pacto o un nuevo testamento. Yo lo voy a seguir explicando conforme vayamos pasando la clase. El apóstol Pablo nos habló de ese Antiguo Testamento como un periodo de preparación. Entonces tenemos ahí al pueblo evangélico que tenemos conocimiento que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Jesús vino a presentarnos un nuevo pacto y Pablo nos viene a decir que el Antiguo Testamento era la preparación a lo que íbamos a tener hoy en día. Mire, nomás para darle una idea de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que estoy hablando de Jesús. En el tiempo de Moisés es quien recibe por primera vez lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, él tiene una revelación de Dios y él baja con documentos para presentárselo al pueblo. Ok, déjeme decirle esto. Todos los teólogos, los estudiosos, los biblistas han comparado que así como Moisés subió al monte y trae el nuevo pacto para ellos, trae el pacto para Israel, ahora vas a hacer esto, es de ahí donde Moisés empieza a escribir el libro de números, de Deuteronomio. Cuando usted lee números, en números y en Deuteronomio se va a dar cuenta que hay muchas reglas, las leyes sanitarias, las reglas de aquello, las reglas de santidad, las reglas de esto. Ahí fue donde Moisés las toma y se las trae al pueblo. Pero después vemos nosotros que en el monte de las bienaventuranzas, Jesús baja con el nuevo pacto. Entonces, los judíos, los que estaban escuchando hablar a Jesús, están trayendo a su memoria a un nuevo Moisés que les está presentando un nuevo pacto. No sé si me estoy explicando bien la relación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay un Moisés que trae el pacto y hay un nuevo pacto a través de Jesús en la montaña de la bienaventuranza. ¿Ok? De ahí es que le llaman el nuevo pacto. Vayamos a las siguientes imágenes y después dialogamos si hay alguna pregunta. ¿Ok? Hay un chino muy respetado en el Oriente que él dijo que era mejor subirse en un burro de espalda. Dice, si tú te subes al burro de espalda, no estarás ansioso para ver a dónde vas. Y luego en la sabiduría oriental, él decía, cuando tú vas de espalda, empiezas a mirar de dónde saliste, que nunca se te olvide de dónde vienes, que nunca se te olvide por dónde pasaste,
Esa es una filosofía oriental. Entonces, quiero decirte que más o menos así funciona la Biblia. El Antiguo Testamento nos alumbran a través de las epístolas retrospectivamente. ¿Qué decir? Nos alumbra lo de atrás, el tiempo pasado, y todo está en los evangelios para que nosotros podamos comprenderlo de una nueva manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a ver en estas 4 o 5 semanas que nos restan, hermanos, vamos a ver cómo caminó el pueblo de Dios y lo que Dios trató de decirle al pueblo para que nosotros lo podamos entender y vivir hoy en día. Las epístolas, todas las cartas y los evangelios nos alumbran, nos dan una iluminación del pasado o del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a tener muy en claro. Voy a decir algo, nomás que voy a encender esto. Quiero mirarlos. Espero que están ahí. Veo mucha luz, lámparas apagadas ahí. Ok. Quiero decirles esto. ¿Por qué la iglesia evangélica de hoy en día? Voy a contar del año 70 para acá, de lo que yo he escuchado en el pueblo evangélico. ¿Por qué en muchas iglesias evangélicas no se lee el Antiguo Testamento? ¿Por qué se lee solamente el Nuevo Testamento? ¿Quieren aprender algo? Yo nomás quiero saber si quieren aprender, porque voy a decir algo difícil. Amén. Amén. Para los que están, las personas nuevas, los estudiantes nuevos, cuando voy a hablar de algo que no es muy usual que se diga en los púlpitos, en un salón de escuela dominical, siempre preparo a mi gente y le digo, ¿quieres aprender? Porque voy a decir algo fuerte. Y esto es lo fuerte. A la iglesia evangélica de hoy en día se le ha olvidado obtener en valor el Antiguo Testamento. Y hemos trillado o hemos estado hablando solamente de que nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y ese es el pan de cada día en muchos lugares. Y se nos olvida lo que es el Antiguo Testamento y le tenemos pereza a leer el Antiguo Testamento. Tenemos una pereza porque creemos que lo único que tenemos que leer nosotros los evangélicos es el Nuevo Testamento. Tengo que decirlo ahora, se lo tengo que decir a usted como estudiante. Estoy hablando de una manera académica, no doctrinal. Simplemente usted tiene que escuchar a un maestro y usted va a agarrar lo que le va a beneficiar y desechar lo que no sirve. Amén. Yo soy de la persona que te va a llevar a que pienses, a que medites. Usted es un ser pensante. Si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, estamos perdiendo toda nuestra historia. Estamos perdiendo de dónde venimos. O sea, yo creo que es tiempo de hacerle caso en este momento al chinito y decir, es cierto, tengo que subirme al burro y no ver lo que está enfrente, sino mirar de dónde vengo. No se ponga nervioso, pero nosotros creemos en un judío, nacionalidad judío, no es mexicano, no es francés, no es armeniano, no es salvadoreño, así que olvídese de la pupusa. Jesús no comía pupusas, no era de Chiapas, no era de Honduras, no era brasileño, era judío. ¿Ok? Entonces yo quiero que a través de este curso usted vaya viendo cómo nosotros nos estamos apropiando en nuestra fe de una base sólida judaica. Nuestras bases no están en los aztecas, ni en los egipcios, no en Mesopotamia, está en una base judía. Entonces, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de lo que vivían los judíos. Así que quiero que tenga en estas 6 semanas la mente bien abierta, porque vamos a hablar muchos aspectos del pueblo judío. Yo no sé, nomás una manera de información para no meterme en problemas. Si ustedes acaban de estudiar sectas modernas, yo no sé si vieron judaísmo.
que los judíos no es una religión verdadera, es una secta. El judaísmo, ellos no creen que Jesús es el Mesías. El judaísmo no cree que Jesús es el Salvador. Ellos lo han rechazado por completo. Entonces, ahí yo quiero que vea, no es que nosotros vamos a hacer del judaísmo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que ahora nosotros vamos a mezclar el judaísmo con el cristianismo. No, que no se malinterprete esto. Estoy hablando de que las bases vienen de un pueblo judío. Jesús era judío, era hebreo. Entonces, de ahí vamos a determinar lo que viene. ¿Ok? Ya vimos de dónde viene esto, hermanos. Ahí estamos. Jesús siempre utilizaba el Antiguo Testamento. ¿Ok? Jesús siempre utilizaba el Antiguo Testamento. Las oraciones. Jesús oraba las oraciones del Antiguo Testamento. Jesús se memorizaba la palabra, los salmos. Jesús los cantaba. Jesús también cantaba los salmos. Y ahí al menos en Mateo tenemos una cita. Jesús, cuando era niño, fue educado escuchando la palabra de Dios y Jesús meditaba en las profecías. Entonces Jesús siempre estuvo muy arraigado con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Jesús estaba arraigado con el Antiguo Testamento. Voy a regresar aquí porque quiero decirle esto. Jesús siempre hablaba, memorizaba el Antiguo Testamento. Yo creo que usted ya sabe esto. Solamente se lo voy a recordar. Solamente voy a recordar esto. ¿Ok? Cuando Jesús le habló a los discípulos, Jesús le dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo de mí? De mí. Hermana Patti. Punto extra para la hermana Patti. ¿Qué dijo? Escudriñen las escrituras porque ellos dan testimonio de mí. Mi pregunta es, ¿por qué entonces la iglesia de hoy en día no lee el Antiguo Testamento? ¿Qué debemos de leer para entender a Jesús? Escrituras. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Por qué la iglesia no lee el Antiguo Testamento si Jesús dijo, lean las escrituras? Aquí le va a llevar la sorpresa. Aquí viene la sorpresa. En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento. No se había escrito Mateo, no se había escrito Lucas, ni Juan, ni Primera, Segunda de Timoteo, ni Corintios. No se había escrito el Apocalipsis. No existía el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que recomienda Jesús? Antiguo Testamento. Le está diciendo al pueblo, si tú quieres saber de mí, lee el Antiguo Testamento. ¿Ok? Hermana Liliana, por favor. Es que, pastor, hoy en día dicen mucho que eso ya pasó, pues, que ya pasó. Yo he escuchado como por ejemplo en los diezmos y las ofrendas, ellos dicen que solo en el Antiguo Testamento, que hay gente que dice que hoy en día ya no aplica, que porque fue en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que dice que no, que el Antiguo Testamento, como lo que está diciendo usted, o sea, ya lo dejan atrás, pues, o sea, ya no es importante. O sea, ya se enfoca nada más en el nuevo. Relegan esa importante palabra que viene a concordar con el nuevo, porque hay partes que habla la palabra que concuerdan con el Nuevo Testamento. Ok, exacto.
Permítame, vamos a ver esto. Ok. Entiendo el área por donde va la hermana, entiendo lo que se dice. El Antiguo Testamento le han mostrado un desprecio, como le digo, porque siempre decimos estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y hacen una terrible confusión en lo que es la ley y lo que es la gracia. Esa es una terrible confusión. Solamente le puedo decir, hermana, es ciertamente el Antiguo Testamento ya pasó, pero tengo que decirles, el Nuevo Testamento ya pasó. El único que está vigente, es el libro de los Hechos. Apocalipsis ya se acabó. Los evangelios ya se acabaron. El único libro que sigue escribiéndose es el libro de los Hechos. Entonces, nos volvemos hasta de cierto modo, ignorantes a lo que es la Escritura por defender nuestros puntos doctrinales. Y ese es el problema, cuando defendemos nuestros puntos doctrinales y no vemos en sí el panorama en general. Recuerden, este es un asunto académico. Ustedes van a escuchar hablar cosas en las cuales ustedes tienen que analizarlas, no tienen que creer todo lo que el maestro les dice, porque ustedes ya tuvieron diferentes maestros, van a venir otros maestros y cada quien va a tener una postura diferente, pero ustedes van a analizar la Escritura paso a paso, van a tomar lo que a ustedes les va a beneficiar y van a desechar lo que no funciona. Yo soy partidario de leer el Antiguo Testamento. Yo encuentro muchas bases para defender mi fe, para defender lo que dice el Nuevo Testamento, basado en lo que dijo Jesús. Escudriña el Antiguo Testamento, escudriña las Escrituras. Y como no había Mateo, no había Evangelio, no había ninguna carta epistolar, entonces hay que leer el Antiguo Testamento, no tener flojera de leer el Antiguo Testamento, porque de ahí nos vamos a dar cuenta cómo vino la promesa del Mesías para que se hiciera realidad y llegara a la cruz del Calvario, después fuera a la sepultura y resucitara al tercer día y que desde allá dijera, un día voy a venir por mi iglesia porque tengo algo preparado. Todo eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces ahí es lo que vamos a estar viendo. Hermana Maggie. El hermano Alejandro es el que tiene una pregunta. Alejandro, discúlpame, Alejandro. Bueno, respecto a al Antiguo Testamento, hace tiempo un cliente mío llegó y me dijo que el diezmo ya no pertenecía al Nuevo Testamento, que era del Antiguo Testamento, que por eso él no diezmaba. ¿Qué me puede decir usted acerca de eso? ¿Qué le puedo decir? Que Jesús fue claro y enfático cuando habló al respecto. Cuando le dijo a aquel fariseo, le dijo, ustedes se preocupan por diezmar esto y hacer aquello y hacer esto otro. Y hay una frase bien contundente que dijo, porque es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Labio de Jesús, un judío que está viviendo el Nuevo Testamento, que está escrito en los evangelios. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea que el diezmo se practica hoy en día. ¿Ve? Solamente, esto es lo que tenemos que saber en este punto. El Nuevo Testamento, hermanos, está dedicado exclusivamente a evangelizar. Ese evangelio, por eso son 4 evangelios. Las epístolas que Pablo está mandando están hablando también de llevarle a la gente, de ayudar a la gente. Si usted se da cuenta, siempre Pablo está hablando de gente generosa que estuvo dispuesta para dar de su dinero, de lo que ellos tenían, para bendecir a los pobres, para bendecir a la iglesia. Miren, cuando en una iglesia hay suficiente diezmo, la iglesia puede no solamente construir, voy a hablar en términos personal, perdonen que lo voy a personalizar, voy a hablar de auxilio divino. La gente trae diezmo. Muchos de ustedes ya me han escuchado hablar de esto.
Yo enseñé a la iglesia al menos 1 o 2 veces al año, le enseño a la iglesia lo que son los diezmos, lo que son las ofrendas, de una manera educativa. Le enseño. Pero yo no estoy hablando del diezmo todos los domingos de una manera que si no das el diezmo te vas a ir al infierno, si no das el diezmo estás condenado, si no das el diezmo estás bajo maldición. No, no, no. Eso no se hace en Auxilio Divino. En Auxilio Divino no se hacen tamales, no se hacen tortas, no se hacen comidas para vender, para sacar un fondo para pagar la luz y pagar la renta. Nosotros en Auxilio Divino hemos entendido y hemos comprendido que nuestro dinero, con nuestras finanzas, vamos a poder ¿qué? Pagar la renta, pagar la luz, pagar todo lo que se tenga que pagar con la ofrenda y con los diezmos. Entonces, no tenemos una venta de absolutamente de nada. Esto lo hemos practicado ya por cerca de 22 años en Auxilio Divino, donde soy pastor. Lo he llevado poco a poco, me ha costado, pero también enseño lo que es el diezmo. Enseño lo que son las primicias, pero yo para las primicias no hago un servicio especial. Solamente enseño y la gente conforme quiere dar las primicias, las va dando en su mejor momento, en el tiempo en que ellos lo desean hacer. Esa es una de las formas. En Auxilio Divino tenemos la costumbre, por ejemplo, si de repente sabemos que, por ejemplo, una hermana tiene, lo estamos pasando ahora, una de nuestras hermanas tuvo que viajar a Arizona porque uno de sus nietos fue declarado con cáncer. Está aquí Juanito, ahí está. Juan sabe, es testigo. El domingo hace 15 días atrás juntamos una ofrenda especial en la iglesia para enviarle conforme lo que se juntó. 500, 700, $1,000, así como lo recibimos, así va ese dinero. Y si se juntan $200, pero nosotros vemos que necesita 500, nosotros del fondo de la iglesia completamos los $500 y se le manda. Tenemos otros casos, decimos, una persona se quebró, no va a poder trabajar, entonces, ¿qué hace la iglesia? Auxilio Divino saca dinero, le paga la renta, le compra las despensas en todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diezmo? El diezmo hace la diferencia. El diezmo no es traer dinero, el diezmo no es cuánto estoy dando, el diezmo es qué estamos haciendo para bendecir a la gente que nos rodea. Entonces, sí tengo que decirlo ahora en defensa de mis compañeros los pastores. No todos los pastores somos ladrones. No todos los pastores abusamos de la membresía. No todos los pastores, hay que tener fe y confianza en nuestros pastores y apoyar la obra del Señor, porque no todos somos iguales. Así que ya más o menos le di, hermano, un panorama de que el diezmo sí bendice en nuestro tiempo, porque no falta ahí que alguien le va a decir, es que el diezmo era para las viudas y era para los pobres. Ellos no se dan cuenta, hermanos, que hay más de 5 diezmos en el Antiguo Testamento, no uno. Hay muchos diezmos que hay que estudiarlos. ¿En qué consistía este diezmo, este otro, este otro, este otro? Hay que conocer, pero como no conocen el Antiguo Testamento, pues no saben definir en sí qué son los diezmos. ¿Quién me levantó la mano, hermano? Alejandro, creo. Creo que le contesté, hermano, la pregunta. Y si no, ahí me levanta la mano y me dice, por favor. Sí, sí me la contestó. Muchas gracias. Para servirte, hermano. Fue Hermano Mateo 23:23. Disculpa que interrumpa, fue la cita que diste. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Gracias, Pastor Gabriel. Donde dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y se estaba refiriendo al diezmo. O sea, Jesús predicó a favor del diezmo. Ahí para que le diga a los que no leen la Biblia. Y dígale que te perdone el teólogo que sabe más que tú. Adelante, hermana Yade. Pastor, ya puedo. Pastor, yo quería opinar que sí es muy importante conocer el Antiguo Testamento porque se considera al Nuevo Testamento como la revelación pues del Antiguo Testamento, y si no tenemos el fundamento pues no vamos a saber que se está de lo que está tratando. Amén, porque creo que le leí los labios, hermana, porque se fue el audio.
Ok. Gracias, hermana Cruzita. Hermana Yade. Sí, pastor, yo tengo una Hermana. pregunta. Yo tengo otra. ¿Es Yade o Jade? Jade, Perdonen, es que mi esposa me está aquí tirándome besitos y me pone nervioso. no, está bien, pastor. No, espere, ahí la voy a poner en pantalla para que la vean porque A la ver, voy a castigar para ahora, conocerla. permítame. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. No sé si te están viendo. Ay, yo la miré en unas fotos en Facebook, se mira muy bonito toda la familia. Ay, gracias. Ah, no, pues yo le dije, ¿qué pasó, hermana? Yo pensé que decía que ella nomás. Permítame, estoy tratando de salir de aquí. Ah, ahí Sí. está. Mi pregunta era como, pues yo vengo de años de otra religión, de años de otra religión, entonces sí batallé con lo que era el diezmo, no en darlo, sino en entenderlo. El proceso. Exactamente, porque créanme que Dios fue maravilloso conmigo en ese sentido que tuvo que tratar exactamente con cifras equivalentes a lo mismo que me regresaba para atrás, porque yo le preguntaba, o sea, yo le decía, necesito saberlo. Hubo un día que fui a la iglesia y me dijo, yo iba a dar solo $5 y me dijo, da todo lo que traje en la cartera. Y dije yo, no, yo solo voy a dar $5 y me volvió y me dijo, da todo lo que traje en la cartera. Entonces cuando yo lo saco y lo cuento, me fijo que cuento la cantidad y se me hacía mucho, ¿verdad? Entonces yo agarro y lo doy, ya cuando yo lo di, yo sentí paz, ¿verdad? De darlo. Entonces, como yo tengo un negocio propio, cuando yo voy a lo de mi negocio, me hablaron saliendo de la iglesia que fuera para recibir un pago que me debían. Y la persona me dice, te voy a dar un bono porque me gustó mucho tu trabajo y me dio exactamente lo que yo había dado en la iglesia. Exactito, fue lo mismo. Entonces me sentí bien con eso porque dije, Dios me está hablando, ¿verdad? Dios me está hablando. Pero mi pregunta es, ¿por qué si a lo mejor estoy un poquito confundida con eso del Antiguo Testamento, de lo del diezmo? Porque yo digo, ¿por qué nosotros no podemos dar lo que a nosotros, por así decirlo, íbamos a dar a la iglesia a una persona que lo necesita? ¿Por qué no podemos hacer también nosotros ese acto de bondad? Porque obvio, tenemos familia que necesita, tenemos amistades necesitadas, aunque yo sé que la iglesia se lo va a dar a alguien que ellos saben que está estudiando o que quizás lo necesitan. Pero también mi otra pregunta es, ¿por qué cuando nosotros necesitamos, yo ya sé que usted dijo que su iglesia sí apoya, ¿por qué cuando nosotros necesitamos nadie nos mira? Porque hay momentos que podemos estar arriba, hay momentos que podemos estar en el suelo y no nos ven, nos ignoran, no miran esa necesidad como usted dice. Esa es la mayor queja que tiene el pueblo evangélico o los que son contrarios al pueblo evangélico, los que atacan a la iglesia, porque siempre están viendo esa situación donde el pastor, voy a hablar de aquellos, voy a hablar de los otros, de los pastores que usan la iglesia, el ministerio como un negocio personal. Entonces, a causa de esos hombres ambiciosos, corruptos, la gente piensa que todos somos iguales. Y entonces, esa es una situación que se da en el ámbito cristiano. Y recuerden que el diablo quiere destruir la iglesia. Y el diablo va a buscar 1001 manera de destruir la iglesia. Y él ha usado mucho las finanzas para destruir la iglesia. Ese es uno de los medios que el enemigo usa. Yo te aconsejo que sigas siendo fiel. Creo que los que ya han estado mucho tiempo conmigo aquí me han escuchado esto, que le digo, sean fieles con los diezmos, por favor. Da tu diezmo, lo poquito que tú ganes, da tu diezmo, bendice, me han escuchado la ofrenda de tránsito, le decimos en México, cuando llega el tránsito y pone una multa ahí, y antes de que se vaya y antes de que llene el tarjetón, le dan los 2,000 pesos, los 500 pesos ahí. ¿Cuánto es? 2,000 pesos. Oh, 200, una Sor Juanita se dice acá.
Una Sor Juanita. Bueno, le dan ahí la Sor Juanita los 200 pesos. Entonces, así le digo, cuando tú veas a alguien, hermano, lleva ahí en auxilio divino, tú saca los $10, los $20 y bendícelo, dáselo así nomás, dale el abrazo, bendice a la gente. Usted no tiene que anunciarlo, no tienes que preguntar. La frase de auxilio divino es esta: somos bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Así que sigue bendiciendo a los demás. No sé si habré contestado todas las preguntas. Ok, la ley abarca mucho más que de diezmos. La ley abarca mucho más que de diezmos y es ahí donde los quiero llevar. Ok, entonces veamos la otra parte. La iglesia primitiva, ¿qué usaron? Voy a ponerlos todos de una vez. ¿Qué usaba la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, Jesús cuando predicó habló del sermón del monte y habló del Antiguo Testamento. Él dijo esta frase que leímos ya, escudriñar las escrituras. Jesús dijo Moisés, cuando está hablando de Moisés, se está refiriendo al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dice Moisés, habla de mí. Jesús también dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. Y dijo, hoy se ha cumplido el Antiguo Testamento. Al menos ahí tienen varias citas para que puedan analizarlo cuando vean el PowerPoint en su casa. ¿Qué escritores usaron en la iglesia primitiva? Pablo y Felipe usaron el Antiguo Testamento. Ellos usaron el Antiguo Testamento. Pablo usó el Antiguo Testamento. Felipe usó el Antiguo Testamento. Entonces, estamos viendo que ellos están usando el Antiguo Testamento. Y cuando vemos de lo que los apóstoles, al menos aquí estamos viendo a Lucas, no un apóstol, pero estamos viendo al doctor Lucas que está hablando. Y estas son las frases que lo que está en amarillo, lo que él escribió, comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, los declaraba en las escrituras. Desde Moisés, los profetas, hasta la escritura. Esto es lo que el pueblo judío conocía, para que lo anote ya. Este es el nombre de la Biblia hebrea. ¿Ok? Todavía no le agarro destreza al ratón, pero apunte esto. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Eso. La Tanakh. Okay. Esto es lo que ya tienen. La Tanakh. Me voy a atrever a hablar un poquito acerca de esto. Ok, aquí como un punto de información. En el tiempo de Jesús, había una Biblia hebrea llamada Tanakh. Todo está escrito en hebreo. Pero había otra Biblia llamada la Septuaginta. Esto creo que en algún momento se los dije a los estudiantes. Es la Biblia de los 70. ¿Ok? Quiero que preste atención en esto porque vamos a hacer un trabajo final acerca de esto del Antiguo Testamento. Porque usted ya tiene el Antiguo Testamento. Ya sabe de qué trata el Nuevo Testamento. Pero ahora, como trabajo final, ustedes van a trabajar los libros, escúchelo bien, deuterocanónicos. No se preocupe. No se preocupe por, bueno, voy a ponerle el nombre en el chat. Permítame, voy a poner el nombre en el chat. Ok, se lo voy a poner en letras mayúsculas.
Ahí me faltó nomás un acento. Deuterocanónicos. Ahí se lo escribí bien cómo va. Ok, ¿por qué es importante que usted tenga este conocimiento en el Antiguo Testamento? Porque en el tiempo de Jesús hay dos Antiguos Testamentos circulando. El que está en hebreo y ellos leen en hebreo. En el templo están los libros en hebreo. Los rollos, debo decir, los rollos. ¿Ok? Y en la sinagoga, para aquellos que están tomando nota, en la sinagoga estaba la Biblia de los 70. Así lo voy a poner ahí para que lo ponga usted. Así como está ahí escrito. Está con números romanos, Biblia de los 70. Y luego abajo está el nombre, como lo estoy pronunciando, Septuaginta. Ay, se borró. ¿Se borró? Sí. No, ahí está, hermana. Oh, Plátele no, en chat, el chat. Septuaginta. De todos modos, cuando entren a Classroom, ahí va a estar esta información, hermanos. Esta es la introducción al Antiguo Testamento y estoy dando las bases. ¿Ok? ¿Ya tomaron nota? Los libros deuterocanónicos. Repito. En el templo de Jerusalén estaba la Tanakh, la Biblia hebrea. En el templo de Jerusalén se leían los rollos de la Tanakh en hebreo. ¿Okay? En las sinagogas se leía la Septuaginta, una Biblia que estaba en griego. Es del Antiguo Testamento, nada más, recuerden, solo Antiguo Testamento. ¿Ok? Espero que ya tengan bien la información de lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús tocante el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén, estaba la Tanakh, que estaba escrita en hebreo. En la sinagoga, que estaba en diferentes lugares, las sinagogas, había sinagogas en todo el Medio Oriente. Esas sinagogas tenían una Biblia del Antiguo Testamento que se llamaba Septuaginta y estaba escrita en griego, o la Biblia de los 70. Ok, aquí viene lo otro. La Biblia Septuaginta, la Biblia que está escrita en griego, tiene unos libros extras que se llaman deuterocanónicos. A ese grupo de libros se le llama deuterocanónicos. Los estoy llevando a que vivan el contexto del tiempo de Jesús con el Antiguo Testamento. Perdón, dijiste que en el griego, ¿verdad? Estaban en griego, la Septuaginta. ¿Cuántos libros son de la deuterocanónicos? Hermana, si yo se los digo ahorita, les echo a perder el trabajo final. Muy buena pregunta, hermana. ¿Qué dices? Muy buena pregunta. La felicito. Pero, hermana,
Va a estar la información en un archivo para que hagan una tarea. Amén. Amén. Muy buena pregunta. Casi le quito el punto que se había ganado porque ya me iba a ganar. Ok. De eso es lo que vamos a ver. Yo ahorita ya no voy a hablar de los deuterocanónicos, porque ese va a ser el trabajo final. En el trabajo final usted me va a describir qué fueron los libros deuterocanónicos y me va a contestar prácticamente 3 preguntas nomás. 3 preguntas me va a contestar. ¿Ok? Solamente me va a contestar 3 preguntas. ¿Esas las va a dar a través de la clase o las va a dar ahora las preguntas? Esas preguntas se las voy a dar, hermana, en un correo electrónico o también va a estar en Classroom el trabajo final. Ok, pastor. Ahí Gracias. va a estar donde diga tarea en Classroom, ahí va a estar. Ok, pastor. Gracias. Ok. Entonces, mire, hasta este momento usted ya tiene bien claro que en el tiempo de Jesús, él recomienda que se lea el Antiguo Testamento. ¿Ok? Él está recomendando a sus discípulos, lean el Antiguo Testamento. Después usted se dio cuenta que los discípulos recomendaron y hablaron del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero ahora tenemos que darnos cuenta de cuál de los 2 Nuevos Testamentos está hablando Jesús. Si del que está escrito en hebreo o del que está escrito en griego. ¿Ok? Solamente le voy a dar esta notificación o esta noticia o esto que ya está ahí. Se cree que cuando Jesús fue a la sinagoga y abrió los rollos para decir, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los cautivos, bla, bla, bla. Se cree, esto lo dicen los biblistas, se cree que Jesús abrió la Septuaginta. Porque está comprobado que en todas las sinagogas que había en aquel entonces no existía la Tanakh. No estaban las Biblias escritas en hebreo. Las Biblias estaban escritas en griego. Ahora sí, llévese este dato porque las sinagogas estaban en el pueblo helenizados, donde está la cultura griega. ¿Me explico? Es cuando yo voy a México, yo voy a querer unos taquitos de carne asada. Porque los tacos de Taco Bell son apócrifos. ¿Me explico? O sea, no se comparan los tacos de McDonald's a los tacos del Jack in the Box, a los tacos que están en la esquina, en la carreta. Olvídese. Entonces, ahí era lo mismo. Los tacos de Jerusalén estaban en hebreo. Los tacos en la tierra helenizada estaban en griegos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no haya explicado bien? Porque no quiero que se me quede confundido con esto. ¿Ok? Entonces, ya estamos avanzando. Nomás quiero compartir otra imagen más. Déjenme lo llevo aquí. Ahí está, de lo que está, esto ya lo hablé. Y me voy a quedar con esta área. En esta página me voy a quedar. ¿Ok? Para decirle, miren, tenemos cinco minutos para que vaya y agarre su cafecito, su agua, o 7 minutos si necesita otros 2 minutos extra. Vaya, hermanos, nos queda 1 hora más de clase. Vaya y agarre algo de tomar y luego regresamos. Amén. Amén.
Así como no. Puse por mano. Tú vete a comer. Frente a la
Bueno, muchachos, espero que ya se vayan conectando. Si alguien está esperando ahí, enciendan sus cámaras, por favor, para saber que ya están ahí y no estar hablando solo. Ok. Gracias, Brian. Ahí te mandé, Brian, mi número de teléfono para que estemos en contacto, mi hermano. Ok, muchachos, Pastor, dígame. Dios le bendiga. Entré un poquito tarde a la clase y no alcancé a escuchar para cuándo es la tarea final. La tarea final es, déjame ver, tengo que ver la nota porque es para el último. Tengo que ver, 1, 2, 3. Estoy viendo el calendario, perdóname. Es para el 3, para el 7 de abril, más o menos 8 de abril. Ok, pastor, muchas gracias. Recuerden que yo doy una semana después de la última clase. Ok, esto casi va a ser 12, me hace, pero por ahí va más o menos. Ok, muchachos, mientras estaba acá, me salió una pregunta por interno de lo que estoy hablando, de lo que tiene que ver con la Biblia hebrea, la Tanakh. Y preguntaba si es lo mismo Tanakh o Tanaj. Usted lo va a ver de las dos maneras escritas, Tanakh y Tanaj. Todo se debe, recuerden, ahí ustedes pueden ver en el chat, lo pueden ver antes de que se acabe la clase, antes de que se termine la clase, va a poder ver ahí las notas que están en el chat, y le estoy poniendo ahí que la Biblia hebrea se compone de 3 partes. Desde ahí de donde viene la palabra Tanakh o Tanaj, que tiene que ver con la Torá. La Torá habla del Pentateuco. Luego sigue los libros Nevi'im, que son de los profetas, y por último los Ketubim, que son los escritos, o sea, Jeremías, todos esos otros escritos ahí, que tiene que ver con Esther y todo esto. Entonces también ahí les escribí que la primera letra, la Tab, la Nun y la Kaf, es de donde viene la letra, o perdón, el acrónimo Tanakh o Tanaj, porque es la K, se puede pronunciar como K o como J. Esa es la diferencia de que hay en Tanakh o Tanaj, que la última letra se puede pronunciar de cualquier manera, como K o como J. ¿Ok? Entonces paso a compartir, hermanos, ya a lo que nos compete la última hora. Esto es bien interesante notar, hermano, más o menos cómo está la historia del Antiguo Testamento. Usted va a mirar ya aquí en su pantalla el Antiguo Testamento desde Génesis. Desde Génesis, permítame agarrar un color. De aquí, desde Génesis, cuando se está escribiendo Génesis, desde aquí hasta el último libro que nosotros tenemos, hasta Nehemías. ¿Ok? Este es en el tiempo de Moisés, más o menos. Bueno, ya lo llevamos hasta el tiempo de Adán, Noé, todo ese periodo, y llegamos hasta el tiempo que se escribe Nehemías. ¿Ok? Entonces vamos a ir caminando en la ruta. Se cree que el libro más antiguo de la Biblia
es el libro de Job. Y se cree que Job existió en el tiempo de Abraham. ¿Ok? Es lo que se cree. Entonces, el tiempo de Génesis es cuando se cree que se escribe el tiempo de Job o cuando vive Job en el tiempo de Abraham. Luego sigue Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esto es lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Lo que estoy poniendo ahora aquí en color rojo, eso es lo que se conoce como la Torá. Esto es lo que se conoce como la Torá. ¿Ok? Después estamos viendo ya los otros escritos, Josué, Jueces. Cuando se escribe el libro de Jueces es cuando se cree que también se escribe el libro de Ruth. Por eso usted lo está viendo aquí abajo. Aquí está el libro de Ruth en el tiempo de los jueces. Pasa el tiempo, entonces se escribe Jeremías, primera y segunda de Samuel. Cuando se escribe segunda de Samuel es lo que pasa también en primera de Crónicas y cuando se escriben los salmos. ¿Ok? En este periodo. Así que cuando usted abra su Biblia, Antiguo Testamento, y está leyendo segunda de Samuel, en ese mismo periodo están sucediendo los salmos. ¿Ok? Luego se escribe Primera de Reyes y cuando se escribe Primera de Reyes es cuando se está escribiendo Segunda de Crónicas, cuando se escribe Proverbios, Cantar y Eclesiastés en este periodo. Es como estoy explicando la gráfica cronológicamente. Cuando se escribe Segunda de Reyes es cuando se escribe lo que tenemos acá en lo alto. ¿Ok? Ya lo tenemos ubicado. Segunda de Reyes es cuando se escribe Jeremías, Amós, Jonás, Sofonías, Joel, Abdías, Nahum, Miqueas, Isaías, Oseas y Habacuc en este preciso periodo. Está viendo la Biblia escrita cronológicamente. Después viene el exilio, cuando viene Nabucodonosor y se lleva a cautivos al pueblo de Israel. Entonces es cuando se escribe Daniel, Ezequiel y Lamentaciones. Por eso cuando usted lee Lamentaciones, se va a encontrar que el profeta Jeremías, el que está acá, el que ya había escrito acá en Segunda de Reyes, él ya había escrito en ese periodo, ya había escrito su carta, su libro, Jeremías. Cuando viene el exilio, se quisieron llevar a Jeremías también prisionero, pero como era un profeta, él decidió quedarse en Jerusalén. ¿Okay? Tome ese dato. Él decide quedarse en Jerusalén y él no es llevado cautivo. O sea, a él no se lo llevan con Daniel, ni con aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. No, no. Jeremías se queda en Jerusalén. Entonces, como él se queda en Jerusalén, él ve todo el desastre de lo que están haciendo los soldados de Babilonia y después los soldados de Siria, cómo ellos golpean. Por eso escribe Lamentaciones. Y Lamentaciones es solo dolor, porque él lo vio de primera mano. Entonces, es ahí cuando él escribe. Después, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, cuando los dejan libres, cuando dejan libres al pueblo de Israel y se regresa a Jerusalén y viene de Asiria, viene de Babilonia, viene de todos esos lugares donde estuvieron presos, ellos llegan y es ahí cuando Esdras se escribe. Esdras está escribiendo. Y es cuando el tiempo de Esdras, cuando se escribe Esther, es el tiempo en que se vive la historia de Esther y se escribe Zacarías, debo decir, y Ageo. Después se escribe Nehemías
que viene muy cerquitas junto que con pegado decimos con Esdras, son los dos que regresaron. Escribe Esdras, Ageo, Zacarías, Esther, y cuando está escribiendo Nehemías, allí se escribe Malaquías. No sé si habrá alguna pregunta de lo que he hablado tocante a la cronología en que se van escribiendo los libros del Antiguo Testamento que usted y yo conocemos. Pregunta. No hay pregunta. ¿Están listos para un pequeño mini examen, un examen parcial de cómo se escribieron los libros de la Biblia? ¿Ya tienen una idea? ¿Ok? Nosotros los tenemos acomodados, pero ahora yo quiero que ustedes tengan en un cuadro visual, gráfico en su mente, de cuándo se escribieron los libros, en qué momento más o menos. No está por fechas aquí porque sería todavía más profundo tener que detenernos en las fechas. Así que solamente es un panorama, algo por encimita, pero que se vayan dando cuenta cuándo se escribieron esos libros. ¿Estoy listo para contestar alguna pregunta o cambiar de gráfica? ¿Ok? Si no hay preguntas, nos vamos entonces para la siguiente imagen. Aquí tenemos un mapa conceptual. ¿Ok? Ahí para que lo vayan viendo y cómo se van describiendo los libros. Recuerden, hermanos, que esto va a estar en el PowerPoint. Este PowerPoint va a estar en Classroom para que lo vuelvan a repasar. ¿Ok? Mire, el Antiguo Testamento está formado por libros que está formado por 46 libros que se escribieron antes de que naciese Jesús. Ya lo vimos en el periodo, ya sabemos que es 400 años antes de Cristo, el último libro que se escribe. ¿Ok? Está escrito en estos grupos. Pentateuco. Yo quiero que para cuando termine este curso, usted ya tenga propiedad de decir, hay 5 libros en el Pentateuco y que usted lo pueda leer y decir sin mirar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ese es mi sueño, que usted sepa hablar con propiedad acerca del Pentateuco. Pentateuco. Que ya sabe. Esa es la palabra, pastor. Pentateuco, eso quiere decir 5 libros, ¿ah? Correcto. Esa es la palabra, Pentateuco. Es la palabra que quiero que se aprenda. Que cuando le digan a qué grupo pertenece el libro de Números, que usted diga en el Pentateuco. En el grupo de los históricos, ahí están la historia del pueblo de Israel como Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, todos esos libros, ¿ok? Los proféticos. Los proféticos nos hablan de los profetas mayores y profetas menores. Ya después vamos a ver cuáles son los libros profetas mayores y cuáles son profetas menores. Luego están los poéticos. Déjame decirle que para muchos en los libros poéticos los mezclas con los sapiensales. Es donde ponen en los sapiensales generalmente ponen a los poéticos, que ahí están los salmos, proverbios, cantares, eclesiastés.
No se preocupen si no se lo pueden aprender en este momento. Solamente es información que vamos a ir digiriendo poco a poco. ¿Ok? Antiguo Testamento está formado por 46 libros según nosotros, ¿ok? Según nosotros tenemos 46 libros. Según el pueblo hebreo solamente acepta 46 libros. Ahora aquí estamos entrando a lo que es el Antiguo Testamento, un panorama virtual. Esto es para estudiar a más profundidad, solamente para que tenga una idea. ¿Ok? Libro de Génesis, del 1 al 50, nos habla del origen de Israel y la creación. Aquí viene toda la historia del origen de Israel. Luego, aquí hay un periodo, ahí se lo voy a cambiar de color, con este color. Esto se le llaman los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Ok? 400 años. $400 aquí. Después nosotros tenemos ahí otro periodo más que abarca de Éxodo, capítulo 1, al verso 18, que nos habla del Éxodo, cuando salen. Y ahí más tenemos una fecha aproximada, desde el año 1447 o el año 1446 antes de Cristo. Después tenemos un registro del monte Sinaí. Ese registro en el monte Sinaí nos va a llevar a nosotros, al menos con varias citas como Éxodo, del 19 al 40, libro de Números, del 1 al 10, y encontramos ahí también Levítico del 1 al 27 en este periodo de 40 años del desierto. Estoy yendo despacio solamente para que vayamos procesando la información. Cuando se habla de historia, es una de las clases más aburridas para muchos por el asunto de las fechas. Porque a muchos de nosotros, los seres humanos, no nos gusta lidiar con fechas en la historia. Luego nos encontramos ya, por último, en los campos de Moab, allá con Ruth. ¿Se acuerdan de lo que hablaba hace un rato? Los campos de Moab. Y están Números, Deuteronomio, donde todos estos campos de Ruth la Moabita, pero aquí no existe todavía Ruth la Moabita, ¿ok? Es cuando el pueblo de Israel está cruzando por aquí. Esta es una corta historia, más o menos, para que vayan ubicando el Antiguo Testamento. No se preocupe si no está captando todo por el momento. No se estrese todavía. Todavía faltan 3 semanas, 5 semanas para que se estrese con el examen. Así que ánimo. ¿Ok? ¿Habrá alguna pregunta, algo que haya surgido mientras estaba hablando? Amén, hermana Patricia. No, pastor, en algunas partes dice que en vez de 400 años eran 450. Sí, En el se manejan diferentes cifras. Ahora se lo voy a decir. Ahora le contó esto de 450 años.
Ahora le voy a dar este dato. Se cree, esto tiene que ver con ciencias bíblicas. Tiene que ver con ciencia bíblica. Recuerden que antes de teología, esta es el área en la cual me estoy capacitando en ciencia bíblica. Ciencias bíblicas no registra un solo éxodo. ¿Ok? No registra un solo éxodo. Nosotros en teología decimos que el pueblo de Moisés salieron todos juntos en un día y empezaron a cruzar el desierto. Eso es después donde se ven los debates de los biblistas, porque ciencia bíblica dice que hubo varios éxodos. O sea, que fueron saliendo primero grupos pequeños hasta que salió el grupo grande de Moisés, que es donde se cumplen los 450 años, hermano. O sea, desde el año 400 ya empezaron a salir pequeños grupos. Por eso se marca en la historia 400 años o 450 años. Entonces, si lo ve en los libros que hablan de teología, de un solo éxodo, le van a hablar de 450, 460 años. Y cuando ve en ciencia bíblica, le van a decir que hay diferentes éxodos, pero que culmina con la salida de Moisés, el grupo más grande. Yo no tengo ningún problema con esto, porque al fin y al cabo Dios sacó al pueblo y lo hizo libre. Ese es lo que yo creo, que Dios hizo el milagro. Y ciencia bíblica se aprueba que el milagro existió. Entonces, que fue la manera en que salieron. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Toda pregunta es válida y no se quede con la duda y después diga, le hubiera preguntado al hermano. ¿No hay preguntas? Ok, entonces voy a compartir ya en media hora tengo que hablar del Pentateuco. Tengo media hora para hablar de Génesis a Deuteronomio. No es mucho lo que voy a hablar, así que me va a quedar, todavía voy a tener tiempo para contestar algunas preguntas o algunos comentarios de lo que usted ya sabe, porque yo también quiero aprender y quiero retroalimentarme con usted. Vamos a empezar con Génesis. En Génesis vemos la historia del desarrollo de Israel. Ok, las fechas que tenemos aquí, hermanos, son fechas muy probables, muy probables. O sea que prácticamente son las fechas que se manejan a nivel científico. Cuando hablan de arqueología, aquí están las fechas. Se cree que el de Israel se desarrolló más o menos desde el año 2000, ahí lo tenemos, hasta el año 1700, 1500. Fue en el tiempo en que Israel estuvo en desarrollo. ¿Ok? Esto es el desarrollo solamente. Porque recuerde que Israel supuestamente se establece cuando sale de Egipto. ¿Ok? Entonces vemos cuando nace Abraham. Recuerde que Abraham, para darle una idea bien, Abraham está saliendo de Ur de los Caldeos. ¿Ok? No me pregunte cómo, porque no tengo la respuesta. Pero Abraham vive en una tierra de idolatría. Todos son idólatras. Voy a ver si puedo encontrar uno de mis notas por aquí para explicar la situación que a Abraham le tocó vivir, porque son periodos bien difíciles en que está viviendo Abraham, porque en el tiempo de Abraham se adoran las estrellas, en el tiempo de Abraham se adoran los astros. Hay una forma de adorar a los dioses y solamente estoy tratando de encontrar alguna de las notas. Permítame, porque esto me surgió ahorita, hermanos, y estoy buscando.
Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario mientras encuentro estas mis notas. ¿Y una pregunta? ¿Algún comentario? Sí, quiero hallarlo. Alguien se me fue ya. Bueno. Ay, mamá. No lo vi. No lo hallé. No hallé la nota que estoy buscando. Es que tengo notas a morir, muchachos, aquí que si usted me debiera y yo lo tengo anotado en un cuaderno, no lo iba a encontrar y iba a decirme usted, a ver que no le debo nada, pastor. ¿Ok? Ok. Punto para alguien. Punto para alguien. Póngase abusado ahí. Rápido. ¿Cómo se llama la doctrina que tiene muchos dioses? Politeísta. Politeístas. ¿Quién me dijo? Johnny. Johnny. Ok. Politeísta. Muchos dioses. Ok. Politeísta, muchos dioses. Muchos dioses, politeísta. ¿De dónde viene? Y lo acabo de... Miren nomás. ¿De dónde viene entonces Abraham? Que quiero enseñarles esta palabra porque quiero que se la aprendan, muchachos. ¿De dónde viene Abraham y qué es lo que está pasando en la historia? Aquí lo tengo. Por eso es bien interesante que usted se aprende estas palabras en el Nuevo Testamento, porque, perdón, en el Antiguo Testamento, porque es donde vive el pueblo de Israel, ¿ok? Ahí lo voy a poner con letras mayúsculas, perdóneme, ahí en el chat. Ahí está lo que dijo el hermano. Politeísta. El término politeísta viene de dos palabras griegas. De poli, que quiere decir muchos. Teísta viene de la palabra teos, del griego, de Dios. Muchos dioses, politeísta. Ok, entonces cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, él viene de ese tipo de doctrina. Hay muchos dioses, hay que honrar a todos los dioses. Pero ahí se le aparece Dios. Yo no me pregunte cómo ni por qué, pero Dios lo escoge y Abraham obedece a Dios. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos y entonces él empieza a poner una nueva fe en la gente que lo conocen. ¿Ok?
Entonces, Moisés empieza a hablar que hay un solo Dios, no muchos dioses. ¿Ok? Estamos hablando del Antiguo Testamento en el tiempo de Abraham, donde él sale de muchos dioses para después llegar y predicar un solo Dios. Los profetas predican un solo Dios. Pero tenga bien claro en esto, en el tiempo en que se está cerrando el Antiguo Testamento, en el tiempo en que usted está leyendo el libro de Malaquías, en el tiempo en que se escriben los últimos libros que están escritos cronológicamente, Esdras y Nehemías, en ese último tiempo que ya se cierra el periodo de los escritores sagrados, recuerden ustedes, es cuando nace el imperio de Grecia. Grecia tiene muchos dioses. Los romanos tienen muchos dioses. La mitología griega, la mitología romana, hay muchos dioses. Entonces ahí se crea otra doctrina, otra teología que quiero que esto es lo que yo quiero que usted se aprenda. Esa palabra. Esa palabra. Esa palabra, enoteísmo. ¿Ok? El enoteísmo enseñaba que hay un Dios superior a otros dioses. Hay un Dios superior a otros dioses. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, del politeísmo, para empezar a practicar una fe monoteísta. Y la fe monoteísta va en contra de la religión o de la doctrina enoteísta. El enoteísmo dice que hay un Dios superior, pero hay otros dioses más abajo que le sirven. ¿Se acuerdan ustedes que el salmista habla que Jehová es el Dios de los dioses? Porque les está diciendo, ellos creen en otros dioses, pero nuestro Dios es el Dios. Ese es el enoteísmo. ¿Eh? Porque ellos creen, le está hablando en lo que ellos creen, no en lo que él cree. Él es un monoteísta, solamente hay un Dios. Pero si ustedes dicen que hay otros dioses, quiero decirles que Yahvé es el Dios que está por encima de todos los dioses. ¿Me expliqué? Que cuando lee usted los salmos, usted va a saber contra quién están hablando. ¿Por qué está hablando el salmista de esa manera? Porque ellos creían en muchos dioses, pero ellos decían, no, Jehová, Yahvé, Elohim, Él es el Dios. Él es el Dios grande, el Shaddai, el Todopoderoso. Ya más o menos lo expliqué, hermanos, con lo cual se tienen que enfrentar la gente del pueblo de Israel. Porque el Dios de Israel no se había escuchado. El Dios de Israel estaba solamente en tribu. Mire, nosotros nos imaginamos, ay. Se lo voy a decir, hermanos, se lo voy a decir porque lo tienen que aprender esto. Siempre que hablamos del reinado de David, del rey David, y que era el hombre más poderoso de toda la región, cuando hablamos del rey David, de acuerdo a los estudios de la arqueología, nosotros nos imaginamos Jerusalén una gran metrópoli. Nosotros hablamos
de Jerusalén, del tamaño de Los Ángeles, del tamaño de México, del tamaño de Monterrey. ¿Sabe de qué tamaño era Jerusalén cuando David reinaba? No tenía más de 5,000 habitantes. Sea más chiquito que el Sausal. Eso era Jerusalén. Más chiquito que Baicelia. Más chiquito que Goshen. Entonces, cuando nosotros vemos de lo que habla la Escritura, yo quiero que usted tenga el conocimiento de decir, es que más o menos de este tamaño era, esto era, cuando Abraham está saliendo, a todos hemos escuchado la predicación, que salió, que venía de adorar muchos dioses, es todo, pero cuando Abraham sale, hermanos, él no conoce a Jehová, él no conoce a ese Dios, él apenas lo está conociendo, conforme está caminando, está conociendo a ese Dios. Él no había escuchado de Jehová. No es como algunos de nosotros que hemos escuchado por muchos años hablar de Jesucristo. Y nosotros hemos oído hablar de Jesucristo, hemos hablar de Jehová. A nosotros nos han hablado mucho del Espíritu Santo. Hemos escuchado eso casi toda la vida, la mayor parte de los que estamos aquí. Abraham no había escuchado nunca. Y es a él a quien le está escuchando para ir a una tierra que ni siquiera Abraham no sabe. Dice, yo te la voy a mostrar. Y él va en camino a la obediencia. Eso es el Antiguo Testamento. Ahí empieza el Nuevo Testamento. En Génesis, con esa historia, el pueblo de Israel. Entonces tenemos ahí que Abraham nace, cómo Abraham entra a Canaán, cómo nace Ismael, cómo nace Isaac, cómo muere la esposa de Abraham. Tenemos ahí la historia en el año en que muere Abraham, cuando nació Jacob, cuando huye, cuando se casa, cuando José es vendido. Ahí tenemos hasta el último, cuando muere José en el año 1772. Esta es una corta historia del desarrollo de Israel. Tuve que hablarte, hermanos, y quería hablarte de ese enoteísmo, del politeísmo, del monoteísmo, para que entiendas el contexto en el cual Abraham o los hijos de Abraham se están moviendo, en qué contexto religioso se están moviendo ellos. Es ahí cuando se conoce, vea, por eso está aquí, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Había que marcar así. ¿Por qué? Porque nadie conoce a este Dios. Es que se habla de un Dios. Entonces hay que ver que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob en el tiempo de Abraham. ¿Ok? Nos vamos al Éxodo cuando ellos salen. Libro de Éxodo. No nos vamos a detener mucho aquí. En el libro de Éxodo aquí tenemos un mapa donde podemos ver donde posiblemente te podría y deberían de haber caminado. Mire, ellos salieron en esta parte. Es que me veo qué color de puedo agarrar. Ellos salieron de aquí de Egipto. Aquí está el río Nilo. Aquí está de donde sale. Este es el río Nilo, como pueden ver. ¿Ve? Este es el río donde se adora lo de Egipto. Si ellos salen supuestamente de aquí, de Ramasés, pasan muy cerca de Pitón, pasan por Sucot, siguen cruzando. Aquí es donde se abre el Mar Rojo. Aquí. Ellos siguen. Aquí se dan una buena pérdida. Luego se regresan y cruzan aquí lo que esta área, toda esta área se conoce como Cisjordania hoy en día. Y suben para llegar a donde está Jericó, que es la primera ciudad que ellos destruyen. ¿Ok? Nosotros sabemos la historia. Este tiempo, desde que están corriendo
de aquí, permítame cambiar de color. Desde que están corriendo, hermanos, de este punto. Agarré un color equivocado, hermanos. Discúlpeme usted que estoy batallando aquí. Desde aquí. Ese color blanco. Desde que ellos salen hasta llegar acá. Al número 16. Aquí donde está el número 16. Ahí donde está el número 16. Aquí, donde está el número 16. Aquí. Desde el número 1 al número 16 pasaron 40 años. Ellos podrían haberlo cruzado en poco tiempo de aquí. De aquí. Del número 1, acá donde dice Canaán. Vea donde están estas dos líneas rojas. Ellos podrían haber cruzado por aquí. Y rápido hubieran llegado a Canaán, a la tierra que Dios le había prometido. Pero Dios los trae por acá. Quiero que preste un poquito atención a lo que voy a decir de esta área. Aquí donde está el desierto. Aquí, hermanos, hay un grupo de personas que se llaman beduinos. Beduinos. Estos son hombres de guerra. Todos estos es gente que sabe pelear. Es gente que pelea. Cuando Dios los saca de aquí, hermanos, se los lleva por el desierto. Ahora sí. Mira. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ese pueblo salió con armas. Salió armado. Pero Dios se lo llevó por el desierto porque dijo, si yo me lo llevo por donde están los que pelean, el pueblo se puede desanimar y no va a pelear. No sabe pelear. El pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto, ellos tenían una mentalidad de esclavos. Ellos habían vivido por muchas generaciones en la esclavitud. Ellos no tenían derechos, ellos no tenían privilegios, así que ellos no saben pelear, no saben confrontar un problema. Por eso, cuando Dios los saca, los lleva por el desierto, dice, yo no quiero que se desanimen. Pero en el tiempo en que sale el pueblo de Israel, se mezclan otras personas, otros esclavos que vienen de otras naciones, que adoran otros dioses, se vienen junto con Moisés. Se pegaron ahí, se vienen con ellos. Y entonces Israel empieza a tener problemas con Moisés. Pero vea, se pierden por la duda en el desierto. Muchos mueren, la mayor parte muere. Solamente ¿cuántos llegaron a Jericó? De los que salieron de Egipto. Punto. Vamos. Josué. Josué 1. Caleb. Josué y Caleb. Josué y Caleb. Solamente 2. De toda la gente que vino, solamente 2 entraron. Mire, cuando quieren aprender. Quieren aprender, muchachos. Se ponen muy serios. Miren, presten bien atención con esto. Cuando Josué llegó a Jericó, cuando llegaron ellos para darle vuelta, para estar cerca de Jericó, ¿se acuerdan que hay una mujer llamada? ¿Cómo se llama? Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Léanlo ustedes y en su Biblia dice una cosa. ¿Ok? Su Biblia dice una cosa y está bien.
Esa es nuestra Biblia. Pero Rahab le dice a los 2 espías, hace más de 40 años que lo hemos estado esperando. ¿Dónde estaban? Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, se corrió la voz entre los beduinos, entre la gente del desierto, y dijeron ellos, viene un pueblo con un Dios muy poderoso, un Dios que derrotó a los egipcios, un Dios que abrió el Mar Rojo. Ese pueblo dice, traen un Dios muy poderoso, y todos empezaron a tener miedo. Y el pueblo de Jericó tenía tanto miedo que ellos se dieron cuenta y dijeron, hace 40 años que nosotros oímos que el Dios de ustedes los había pasado. ¿Dónde se quedaron? Te voy a leer, bueno, te voy a describir lo que dice la Biblia en hebreo, la Tanakh. En la Biblia que nosotros leemos, dice en Josué que los hombres se habían atemorizados. Era todo. Te lo voy a describir cómo lo habla Rahab en hebreo, lo que dice. No dice se habían atemorizado. Dice, nuestros hombres perdieron su fuerza viral del miembro masculino. En otras palabras, Rahab le está diciendo a los 2 espías, nuestros hombres no podían hacer el amor, no podían tener relaciones sexuales porque era tan grande el miedo, porque ellos tenían que ir a salir a pelear contra un Dios que no conocemos. Teníamos que ir a pelear contra un Dios que no sabíamos. Teníamos que ir a pelear con un pueblo que Dios los estaba defendiendo. Dice, nuestros hombres, era tanto el miedo. Recuerde que entre los hispanos decimos esto. Tenía tanto miedo que se orinó en los pantalones. Pues ya Rahab estaba hablando de un contexto demasiado fuerte porque le tenían miedo. Imagínate, si el pueblo de Israel le hubiera confiado en Dios, todo eso los hubieran desaparecido a sus pueblos porque los hombres, los guerreros, los soldados tenían miedo a pelear contra el Dios del Antiguo Testamento, contra el Dios del cual Abraham había hablado a sus hijos, contra el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios monoteísta. Entonces, ya no era el politeísmo, ya no era el enoteísmo. No era que había un Dios nada más poderoso que el otro. No, el Dios de los dioses, el Dios verdadero, el único Dios, estaba rompiendo con todas las naciones. Ellos tenían miedo. Por eso es glorioso, hermano. Vuelve a leer el Antiguo Testamento y adora al Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es el que te dio al Mesías, que te ha liberado ahora. El Dios del Antiguo Testamento. O sea que nosotros tenemos que adorar realmente al Dios que nos hizo en el vientre de nuestra madre. O sea, tenemos que volver al Antiguo Testamento. Tenemos que regresar a esa fuente de inspiración, a ese Dios que las naciones ateas, a esas naciones que no conocen a Dios le tenían miedo. Tenemos que regresar y saber quién es nuestro Dios. Y Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto y después en Jericó nos llevamos la sorpresa que hacía 40 años que los estaban esperando. Es ahí en el libro de Éxodo que nace este bello programa que nosotros tenemos. Voy a hacer trabajo. Ya le di cuál era el trabajo final. Le voy a dar el examen parcial. ¿Ok? Examen parcial. Déjeme le digo. Usted me va a presentar el trabajo parcial
para el 20 de marzo. Ok, ya tomé nota. 20 de marzo. Tenemos 4 semanas completas. 4 semanas completas. Ok. Voy a dejar de verlo porque quiero compartir. Ustedes quiero que me hagan esto. Eso que usted está viendo en la pantalla, quiero que usted me lo haga. Esto es bien interesante. Tabernáculo, hacerlo como maestro. Me lo va a hacer como un trabajo manual, con cartulina o con tela, con algodón, con vidrio. Me lo va a hacer del tamaño de una cartulina. Usted puede ir a la tienda del dólar. Usted puede agarrar cajas viejas. Usted puede romper el short de su niño, la camiseta que ya no usa. Y busque. Y me va a hacer esto. Estas son las estacas, la cortina. Si usted puede contar los barrotes, cuéntelos, investigue cuántos eran y me va a hacer eso. Adentro me va a poner la tiendita. El tabernáculo. Pero le voy a pedir, por favor, instrucciones. Este techito o el techito, puede ser los dos o puede ser un lado. Ese techito usted no lo va a poner. No, solamente un techito no lo va a poner. También puede ser este techito que con bisagras o con la misma tela para que se dé vuelta y que podamos ver lo que está aquí adentro. La parte de aquí de adentro está dividido en 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. ¿Ok? Adentro del lugar santo hay algo que está ahí y en el lugar santísimo hay 3 objetos que están aquí o 3 representaciones. Y luego aquí está, en esta área, ese es el lavacro. Aquí no se ve bien, pero es un lavacro, un lugar para lavarse. Y luego este es el altar de sacrificio. ¿Ok? Ahora sí, ahí lo estoy viendo. En Classroom, yo voy a trabajar tiempo extra esta noche. Voy a buscar información y se la voy a poner. Y cada uno me va a hacer su propio tabernáculo. Tengo que decir esto con mucha propiedad y con mucho respeto, no aludiendo a nadie de los que están aquí, ¿ok? Con respeto a los que están aquí. Es 1 por estudiante, ¿ok? No es por pareja, ¿ok? Es por estudiante, no es por pareja, porque tenemos varias parejas aquí en la escuela. Luego otro punto. No se lo haga usted, hermana. No se lo haga al varón. No, yo se lo recomiendo, no se lo haga usted. ¿Ok? Varón, no se lo haga a su hermana, no se lo haga a su pareja. No diga, ay, mi amorcito, yo te hice esto, mi vida, para que pase la clase. No, no, no. Cada uno lo va a hacer en su creatividad. ¿Por qué? Porque es mi interés que usted haga de primera mano un trabajo manual para que se grabe con intensidad en qué consistía el tabernáculo. Te lo voy a decir por qué. Hace muchos años atrás, la iglesia cantaba un coro que decía, Señor, llévame a los atrios, al lugar santo,